Bancas. Nos visita Fernando Álvarez de Celis, él es economista urbano, pero esto es buenísimo, y geógrafo. ¿Qué estudia aparte del geógrafo? Mira, yo me especialicé en lo que es planeamiento urbano, que tiene que ver, la geografía es donde se localizan los objetos. Yo estudio dónde se localizan los objetos urbanos, las casas, los edificios. Empecé haciendo mi tesis sobre geografía industrial, donde iban las industrias y después más el tema urbano, así que... En términos, perdón, ahora vamos con la placa, Gise, dame un instante. ¿Qué ciudad moderna hay hoy a nivel mundial? Que vos digas, uff, qué bien distribuida que está esta cosa. Mirá, hoy el paradigma, hay como dos paradigmas. Las ciudades chinas que están como, pero son tecnológicas, digamos, o las de sudeste asiático. Y después están las ciudades más humanas, que son las de Suecia, Finlandia y demás, que son ciudades antiguas, pero que se han modernizado en función de la escala humana que dicen ellos, que es que haya bicicleta, que haya tecnología, que la escala humana de estar en el espacio público sea vigente. Lo que a mí me parece, y ya vamos con el tema que el tema no, pero por ejemplo, el tema de las bicicletas en esos lugares es que Ámsterdam, por ejemplo. Ámsterdam no soporta un edificio porque se hunde. O sea, vos ves que y las casas están medio como torcidas. Por eso está el tema de la bicicleta, porque si la llenan de autos, y en 10 días Ámsterdam aparece hundida. Imagino que también debe ser la península nórdica, debe tener alguna... Algo de eso geográfico hay, pero también hay densidades más altas que no aguanta el auto. Entonces ellos se han formado de una manera muy distinta, digamos, en la relación de estar más cerca. Esto que ahora se habla de la ciudad de los 15 minutos, ellos lo hacían hace 200 años. Claro. O sea, con lo cual tiene que ver con cómo se va construyendo las ciudades. Total. Bueno, ahora sí, dale, dame los datos que tenemos preparados para poder conversar con Fernando sobre el nuevo proyecto de la ley de alquileres. Bueno, pacta una duración mínima de 2 años, como era antes de la actual ley de alquileres. El aumento es un acuerdo entre las partes, con intervalos de entre 4 y 12 meses, sin pagos anticipados, ni garantías superiores a un mes. Esto es para entrar. Esto para entrar. Bien. O para renovación de contrato. Igual, para renovación también. ¿Para renovación? O sea, renovás un contrato y tengo que volver a pagar un mes de garantía. Sí. Sí. El contrato, en verdad, la renovación como concepto no existe. Cada vez que cierra un contrato, arranca un contrato nuevo. Reparaciones urgentes, un límite de 24 horas. Reparaciones no urgentes, 10 días. ¿Quién determinará qué es urgente y qué es no urgente? Cancelación después de 6 meses. Cancelación con 3 veces de aviso. No paga. Hay un precio por cancelación, digo... Yo te alquilo a vos un departamento, me voy 3 meses antes de la terminación del contrato, ahí tengo que pagar 3 meses. Antes tenés que pagar 3 meses, ahora si avisás 3 meses antes no hay que pagar nada. Puedes cancelarlo previamente. Bien. De esto que se resolvió ayer, o que se propone en el día de ayer, ¿qué viso de seriedad puede tener para tener éxito en senadores? Y si estas modificaciones sirven para los inquilinos. Mira, creo que en senadores va a ser muy difícil. Inquilinos y dueños, ¿no? Sí. En senadores va a ser muy difícil. Yo el otro día estuve en un congreso sobre el tema alquileres, donde estaban distintos partidos políticos, y el partido oficial lo que decía era que esto de 3 años era un derecho que habían tomado los inquilinos, independientemente que si no hay alquileres, no hay derecho que se cumpla, pero decían es un derecho que no le queremos quitar. Con lo cual ahí tenés una traba bastante importante que es hoy haber logrado los 3 años para los inquilinos es un derecho que se logró, porque obviamente cada 2 años renovar implica pagar la garantía, buscar un departamento y demás, y estar, mientras más tiempo te den el contrato, para un inquilino es mucho mejor. Lo que pasa, yo creo que ahí va a haber una traba importante. El tema es que si no se modifica esto, hoy estamos en el peor de los mundos, que es el ministro Massa habiendo dicho hace 4 meses que iba a derogar la ley, este proyecto de ley que da la oposición, que tampoco es ley, pero que está en proyecto, con lo cual los dueños están hoy con el contrato diciendo, bueno, firmamos por 2 años, no, esperemos un poquito, entonces la gente tiene que vivir en algún lugar, entonces está generando una parálisis del sistema bastante importante, y lo que genera, por otro lado, es cada vez mayor informalidad en un mercado que ya era informal, pero mayor informalidad todavía. Bueno, junto con eso, ya abrimos, pero páncame. En la ciudad, en el AMBA, marquemos el AMBA, igual la ley es nacional, sí. Te preguntaría por demás lugares, pero somos el canal de la ciudad. En el marco del AMBA, o en Capital Federal, mejor dicho, ¿cuántos o qué porcentaje de gente alquila? Mira, según los datos de estadística de la ciudad, el 40% de los porteños alquila, que es el
récord más alto. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad de propietarios. En el censo del 2000 el 80% era propietarios. En el último censo el 52% es propietario. O sea, el 40% alquila, el 10% barrios populares, villa de emergencia, y el 52% propietarios. Con lo cual, la cantidad de inquilinos que tiene la Ciudad de Buenos Aires cada vez crece más. Y ahí tenés un fenómeno muy fuerte que es, por un lado, la gente no puede llegar a esto de la vivienda propia, cada vez está mucho más lejos, y cuando uno ve todas las viviendas que se construyen en la Ciudad de Buenos Aires, te diría que el 95% es vivienda para renta inmobiliaria. Quiere decir, el que tiene dólares o el que tiene pesos que puede ahorrar, lo pone en una vivienda porque entre dejarlo abajo del colchón o ponerlo en el banco, lo pongo ahí. Entonces, el viejo estigma de ladrillo. Bueno, eso... El ladrillo. Es viejo, pero... Ladrillo. Claro, es viejo, pero sigue siendo tan vigente como nunca, y sobre todo en estas crisis, cuando dice, bueno, se va a parar la construcción, cada vez que hay una crisis, aumenta más la construcción porque la gente vuelca, sobre todo en la posibilidad de comprar dólares, cree, y de hecho pasar a construir termina siendo una dolarización de su economía. De ese 40% que alquila, ¿qué porcentaje o cuántas personas están bajo un contrato de la nueva ley de alquileres? Mirá, se hicieron dos encuestas últimamente sobre el tema de inquilinos, y lo que muestra es que el 60% de los que alquilan están con regulaciones por fuera de la ley. ¿Qué quiere decir? Terminan pactando. Esto que ahora salió de cada 4 meses, bueno, esto ya estaba pasando. O sea, los propietarios decían, che, un año te tengo que cargar todo el primer mes. Decían, no me pongas todo. O sea, ¿qué hacían los dueños? En vez de calculaban una inflación del 100% y ponían el primer mes una cuota muy alta para ir como bajando esa cuota. Entonces decían, che, te pongo cada 3, 4 meses. Eso que ya estaba pasando de manera informal, ahora lo reglamenta la ley. Con lo cual, la informalidad es muy grande. De hecho, mirá, hay 600.000 inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires. Por la ley, y ahora se mejoró el articulado diciendo que estaba mal escrito, tiene que estar sí o sí los contratos en la AFIP. O sea, vos cada vez que haces un contrato tenés que ir a la AFIP. Sí. De los 600.000 en la Ciudad de Buenos Aires solamente hay 10.000 en la AFIP. Con lo cual, la informalidad es muy grande. Y ayer se hizo modificar algo que es que los monotributistas, que son dueños de propiedades, hasta 3 propiedades, lo pueden poner en el monotributo como facturación del monotributo para no pagar impuestos a las viviendas. Se está tratando de que se formalice un mercado muy informal, pero obviamente esta ley lo que tiende es que aumente un poco, algo que sí está pasando, es la baja oferta. O sea, cada vez hay menos propiedades en oferta, entonces lo que está intentando esta ley, este proyecto de ley, es que haya más oferta de viviendas en la ciudad. ¿Y por qué hay tanto hincapié en que vuelva a los 2 años y no a los 3? Porque en realidad el problema es más externo que de la cantidad de años. Y bueno, ahí tenés ¿No beneficiaría también saber que de acá a 3 años tengo una renta si yo soy dueña? Lo que pasa es que esto que decía antes, como en verdad las viviendas, el mercado de alquiler es un submercado del mercado del inmobiliario. Entonces los propietarios siempre quieren tener esa relación de lo puedo sacar del mercado y lo puedo vender, lo puedo hacer plata. Entonces, mientras menos, y aparte de esto, las inmobiliarias también juegan su rol de mientras más rápido, más contratos, más cambios. Bueno, cada 2 años. Exactamente. Cada 3. Con lo cual ahí hay una presión. Por eso algunos dicen, y esa discusión también se marcaba el otro día en este congreso que les contaba, es que esto no va a modificar mucho la oferta, sino que va a hacer que los que la tienen en el mercado inmobiliario de alquiler ganen más. Entonces ahí también tienes una discusión si esto lo que hace es aumentar la oferta o aumentar la rentabilidad. Entendiendo también que la rentabilidad hoy histórica de alquileres es una de las más bajas de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cuando vos ponías una vivienda en alquiler, se suponía que recuperabas el 1% del valor al año. Ese era lo que estaba en la cabeza de la gente. A veces era menos, a veces era más según la época. Bueno, ahora estás en el 0,2. O sea, estás muy, muy bajo. Con lo cual, muchos dicen, entre ganar tan poca plata y ponerlo en riesgo, prefiero dejarlo por fuera de alquiler y dejarlo vacío. Y a su vez el porcentaje del sueldo que destina al inquilino está cada vez más alto. Por eso, nosotros hicimos el estudio ese. Están macheando. Justamente el gran problema es que todos, o sea, los propietarios se quejan, los inquilinos se quejan. Hoy, el salario promedio se calculaba siempre entre el 30 y el 35% era lo que se pagaba de alquiler. Hoy está entre el 45 y el 55% de un salario promedio. Entonces ahí tenés, por un lado, los salarios en pesos y cada vez en ingresos menores y las propiedades en dólares, y en los últimos 3 meses se registra encima aumento de las propiedades en dólares. Empieza esto que te decía yo. Si uno toma los últimos 30 años de la Ciudad de Buenos Aires, las propiedades crecieron en dólares un promedio del 3% anual. O sea, aunque las tengas vacías, estás ganando más que ponerlo en el banco. O sea, entonces vos tenés que las propiedades en sí mismo es una reserva de valor. Lo alquilan si ven que hay rentabilidad. De hecho, aparece ahora otra problemática más, que es el alquiler temporario, que si bien
es un poquito menos del 10% de todo el stock en alquiler, pero empieza también, obviamente, a presionar sobre la oferta. Hoy uno se pone a buscar en las páginas más importantes, Zona Prop, estoy pensando ahí en voz alta, y te figura siempre, o casi siempre, valor en dólares, por más que vos tengas la opción de cliquear en pesos. Evidentemente, el propietario allí ofrece, o la inmobiliaria aconseja pedir en dólares, pero en pesos, ¿cuánto está aproximadamente un alquiler, dependiendo de los barrios, de un departamento de 2 ambientes? Déjame decir una cosita sobre eso que es central. La ley puede hacer muchas cosas. De hecho, la ley sí o sí tiene que estar en pesos, no puede estar en dólares. Sin embargo, no hay ni la Secretaría de Comercio, nadie que esté actuando respecto a la dolarización, que obviamente vos pensás una persona, aparte de Stan Blue, que alquilaba a 500 pesos y de repente se fue a 780, 730, todo eso tiene que pagarlo en dólares, con lo cual eso está prohibido, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa la práctica. Lo que está pasando. Después, cuando vos decís los precios de alquiler, hoy en la Ciudad de Buenos Aires casi no habría departamento menor de 120, 130 mil pesos y ya hay departamentos de 3 ambientes, sobre todo en el eje norte, arriba de los 300 mil pesos. O sea que estás empezando, a una carrera muy fuerte contra la ocupación. Sin estigmatizar, la zona de la capital federal que tiene alquileres más accesibles, ¿cuál es? ¿El sur? El sur de la Ciudad de Buenos Aires, El sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Después pasa que en el sur hay muy pocos alquileres, o sea, la oferta de alquiler es muy poca. Donde tenés una oferta un poquito más y precios menores es San Cristóbal, Almagro, Boedo, ahí tenés una oferta un poco mayor que otros barrios y tenés precios hasta un 30% por debajo del eje norte. Pero entonces hablamos, me decía recién, de no menos de 120 mil pesos hoy un departamento de 2 ambientes. Almagro. Almagro está 150. Almagro, Caballito. Sí, Caballito 160. O sea, okay. San Cristóbal, Boedo, en la zona sur hay Por eso, la parte de la zona... Perdón, en la zona sur hay poca oferta y donde hay oferta arrancamos en los 100 mil pesos. Exactamente. Arrancamos, sí. Y al inicio de la charla dijiste que aunque hubiera crisis, el que podía seguía invirtiendo en ladrillos. Sí. Pero esas inversiones después, ¿qué pasa? Porque no lo ponen en alquiler. Por eso, hasta la transacción de la ley, uno podría decir que casi todo iba a alquiler. O sea, después de la ley lo que se empieza a ver es que mucha gente construye y eso lo deja vacío o lo usa como alquiler temporario. Empiezan a haber edificios en la Ciudad de Buenos Aires donde todo es alquiler temporario. Digamos que eso es un producto nuevo que no estaba, que es que alguien compra directamente para que sea temporario todo el edificio, entonces hay un recepcionista a las 24 horas, digo, también tiene ciertas complejidades. A lo que voy es que hay espacios, o sea, hay cada vez más departamentos. Hay cada vez más departamentos. En los últimos años se construyeron en la Ciudad de Buenos Aires 220.000 nuevos departamentos, de los cuales 150.000 fueron para alquileres. Esto en el último tiempo lo que está mostrando es que se empieza a ir gente del mercado de alquiler. También hay un tema que no es menor, es que baja la demanda porque hay mucha gente joven que antes alquilaba. La Cámara Inmobiliaria dio un dato hace poco que el 77% de los jóvenes menores de 35 años que alquilaba dejó de alquilar. Entonces ahí tenés un dato. O sea, también empieza a haber retracción de oferta y demanda. O sea, los precios, esto que decíamos antes, el inquilino no puede pagar, el propietario gana muy poco y empieza a aparecer fuertemente departamentos vacíos en la ciudad. Figuranos cómo es la informalidad. Digo, está bien, no entro en la nueva ley para no presentar, no importa. ¿Por qué? Porque no presento el contrato en AFIP, porque lo que sea. Arreglo directamente con Sofi, la hija de Santi, que se va a vivir sola. Entonces yo tengo un departamento y digo, bueno, se lo alquilo a Sofi, la hija de Santi, porque llegado el caso, si Sofi me hace una fiesta, una pool party, con una pelopincho en el living, y le entró agua al del cuarto, porque tengo el quinto, puedo decirle, che, Santi, decirle a Sofi que se rescate. Bueno. O sea, ¿qué otro ejemplo hay de informalidad? Mira, yo vivo en el barrio de la Boca. La otra vez estuve haciendo con los vecinos así una mini encuesta y los 8 que alquilan en el barrio, tanto propietarios como inquilinos, lo que deciden es, los 8 estaban por fuera de la ley. Y lo que decían es, no le cobro tanto el aumento del 100% porque sé que con lo que gana... O sea, hay un grado de conocimiento, dice, lleva 20 años alquilando, entonces no la... Muchos, y esto también se nota en el último tiempo, es el aumento, y por eso también la Cámara hace una presión, la Cámara Inmobiliaria empieza a aparecer fuertemente el dueño directo, que tiene que ver esto con la cercanía, con gente conocida, con recomendados, porque lo que en el fondo
está en discusión más fuerte que el precio para los propietarios es la seguridad. La seguridad de, tengo el departamento, la gente está 2 años, y en los 2 años si lo quiero vender, lo vendo, si lo quiero usar, lo uso. Esto de 3 años generó esta crisis que te decía, y por otro lado, los desalojos y demás, digo, en la Ciudad de Buenos Aires tardan un tiempo, entonces los propietarios prefieren la seguridad que el precio, digo, en términos generales, y empieza a aparecer fuertemente el dueño directo con gente de confianza. Eso se nota mucho. Digo, porque en la relación, si yo soy un mal inquilino, con 2 años o 3 años es lo mismo. Si yo te detono el departamento, me sirven 2 años. No hace falta que esté 3 para detonártelo. Digo, no es un problema. Yo me acuerdo de una película que se llamaba El Inquilino, justamente, que la protagonizaba el que hace de Batman, la primera Batman, ahora se me fue el nombre, Michael Keaton. En donde, bueno, era una historia también de un tipo que le destrozaba el departamento, que no lo dejaba entrar. Digo, no es una cuestión de tiempo tampoco. Y después, Fernando, hay una cuestión que es economía. Sí. La economía, lo hablamos recién más o menos en broma. Con la leche, bueno, 200, 230, 240, 270, 300, 320. No tomás leche, cambiás de precio, cambiás de marca, cambiás de infusión. El departamento no puede dejar de alquilar. No puede dejar de alquilar. Tal cual, tal cual. Y eso es lo que hace que haya esa presión, y por otro lado también lo que hace esto que decíamos, buscar informalidad para que de alguna manera puedas vivir en algún lugar. Pero sí se nota, digamos, la retracción, y de vuelta, mucha gente que está volviendo a vivir juntos, a volver a la casa de los padres. O sea, se empieza a ver gente que no puede pagar este alquiler, y eso también se nota mucho. Y después esto, vamos a ver, respecto a la ley, ayer veía muchos diputados como diciendo, se va a solucionar el problema de alquileres. Es tan grande, es tan fuerte el problema macroeconómico, digamos, claro, que la ley puede ayudar, pero también puede ser que hoy en día no mueva tanto el amperímetro como se cree en principio. Pero ¿cómo afrontás el alquiler de 130.000 pesos cuando tu sueldo es de 130.000 pesos? Claro. Igual no es imposible. Lo que pregunto, digo, entiendo que lo de, por ejemplo, la plataforma de Airbnb es mucho más redituable para el propietario. Lo entiendo, lo cobras en dólares, no importa. A lo que voy, ¿hay oferta para que... ¿Hay una oferta turística que te permite que tu departamento entre en una rueda y que te dé siempre guita? En principio sí, en principio la Ciudad de Buenos Aires, digo, también ahí hay una competencia con la hotelería formal, digamos, esto se está dando en todo el mundo. Y después tenés estos fenómenos que es, aunque en principio ponerle que no exista tanto, el propietario dice, bueno, yo lo tengo vacío, lo alquilo 2 días, lo alquilo, si no lo alquilo viene un pariente. O sea, lo tiene como esta seguridad de que lo va a poder disponer de él. Entonces ahí también tenés una cosa. Y después sí lo que está pasando que empieza a haber, digamos, mucha gente. Vos pensás en la Ciudad de Buenos Aires, viene muchísima gente de vacaciones a atenderse al hospital. O sea, sí, y como pasaba, perdóname, Fernando, chicos y chicas de Santa Cruz que vengan a estudiar a Buenos Aires, o que vayas a estudiar a Córdoba, o que vayas a Santa Fe. Digo, el intercambio, es decir, gente que venga a estudiar a Buenos Aires. Eso también entra en lo informal. Bueno, mira, ayer hablaba con el padre de una chica que está estudiando acá, que es de Chubut, y me decía, estaba buscando para 180.000 pesos le pedían, entonces ya se está juntando 2 compañeras para... Claro. Digo, porque la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo receptora de gente de todo el interior que viene a atenderse al hospital, como decía antes, también a estudiar. Entonces, eso también necesita una cantidad de departamentos que es difícil pagarlo, más allá de que haya o no haya oferta. Y tal vez no es tu métier, pero ¿cómo va a cambiar la sociedad a partir de esto que decís? Que gente que se junta, gente que vuelve a la casa de los padres, gente parejas que se separa. Claro, gente que no se separa, gente que se junta. Bueno, tendría que estar separada y se junta. Es que esto que te decía antes... En 5 años va a ser otra sociedad distinta a partir de esto. Mira, el último censo muestra algo que creo que se está retrocediendo por lo que estamos hablando, que es la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los porteños vivía solo en el último censo. O sea, en el censo 2022 muestra que el 40% de los porteños vive solo. Eso claramente, no te digo que ahora va a bajar al 10, pero se empieza a revertirse con todas estas cosas que estoy diciendo. O sea, cuando hubo una expansión del mercado inmobiliario y los alquileres, la gente, o sea, un chico capaz de pagar el 50%, decía, bueno, pero voy a vivir solo. Hoy no lo puede hacer, tiene que volverse, con lo cual empieza a haber cambios en esta matriz de utilización del espacio, claramente. Ahí lo vamos a ver en la gente, en la personalidad de las sociedades en unos años. Sí, claro. Digo, esto de... El otro día fuimos a una radio y los locutores decían, tengo 42 años y volví a vivir con mis padres. Bueno, eso empieza a pasar. O sea, la gente no tiene dónde ir, entonces no puede pagar el 50%. Emancipaciones. Claro. Emancipaciones en donde un pibe quiere empezar a vivir solo porque ya está, porque quiere tener su heladera con sus cosas y estar en pelota por la casa,
O llegar a la hora y que nadie le pregunte dónde estás o qué estás haciendo, dónde... ¿Cómo arranco esto? Y te agrego un tema estructural que tiene que ver con esto, que es esas personas antes podían sacar un crédito hipotecario. Ah, no, bueno. Bueno, por eso, no, bueno, pero hay que ponerlo dentro de la matriz. Y porque... lo dejamos en la ecuación. Si no hay arreglos macroeconómicos, esto de los alquileres, o de irse de vacaciones, o de armar lo que sea, no va a tener ni pie ni cabeza. Sí, pero el tema... ¿Sin soluciones macroeconómicas? Tal cual, pero el tema de la solución macroeconómica para después ir al crédito hipotecario es algo de la solución que tendría... Sí, ¿Por qué? claro. Digo, ¿por qué decís que creció tanto la cantidad de inquilinos? Básicamente porque no pudieron acceder a la primera vivienda. Claro. Que ahora, viste que también sale diciendo los jóvenes no quieren tener una primera vivienda. Aunque quisieran, que no pueden. No pueden, con lo cual es la derivada, ¿Para digamos. qué van a ahorrar si puedo salir, divertirme un poco? Y total, igual nunca voy a la casa nunca voy a llegar, Pero claro, piensan. es que cuando se habla de la cultura del trabajo, la cultura del trabajo era, yo trabajo 8 horas, si agrego 1 hora extra durante tanto tiempo me compro un fitito. Sí. Ahora arrancás para un fitito y terminás comprándote 2 grandes de mozzarella, porque decís, mirá, en un año, y mirá, no tengo, junté 20.000 pesos. Hagamos un pizza party con 5 grandes de mozzarella de un lugar caro. Arrancaste para un fitito y terminaste con 3 pizzas. Fernando, muchísimas gracias. No, a ustedes, Gracias. Vamos a un corte y enseguida...